Bendiciones, que el eterno, ok, que el eterno Dios le prosiga bendiciendo en esta noche. Creemos fielmente que todo el que está aquí alineado al propósito divino de Dios, del Creador, y que en el mundo invisible ya se había analizado este día, esta noche. Es una honra, de verdad que sí, hijo del apóstol. Ya usted lo escuchó, el papá de los pollitos, la eminencia, ese hombre, el que no conoce, ese hombre todavía no es cristiano. Y es una bendición, de verdad que sí, soy su hermano Junior García. Estoy ubicándome un poco porque tengo un poco de batalla ahí. Quiero saber si se escucha bien, perfecto. ¿Me Excelente. escucho bien? Excelente. Pues esta noche hay un tema muy espiritual y es importante. En los tiempos antiguos, los judíos nunca nombraban a alguien o un lugar por hacerlo, ni por la fama de una historia que específicamente en el lugar o de una trayectoria, sino con un sentido espiritual. Es un ejemplo de Moisés. ¿Por qué le ponen Moisés? Porque sacado del agua fue. Y el tema de hoy es un tema que sé que no se puso por ponerse, ni por un cliché, sino porque aquí hay gente que aún donde están, aceptando que estamos a separación de una pantalla de cristal, van y saben espiritualizar el lugar. Alguien tiene que decir amén a eso. Vamos a la palabra de Dios porque tengo una cuanta cosas que sé que van a bendecir a alguien. Mire cómo dice capítulo 12 del libro de Hechos, capítulo 12, gloria al Eterno, capítulo 12. Quiero que trate de ponerle atención. Vamos a ir de menos a más. Poco a poco, hay unos principios que de hecho tengo que leérselo porque a veces hay cosas que cuando las soltamos así a memoria, al conocimiento que uno pueda tener en el subconsciente, eh, a veces la gente no lo puede entender. Vamos al libro de Hechos capítulo 12. Mire cómo dice, leemos en el nombre de Jesús, soy su hermano Junior, para el que no me conoce, es una honra, desde la ciudad del país de Estados Unidos. Estamos aquí y vamos al libro de Hechos, capítulo 12. Dice así en el nombre de Jesús. Dice, en el tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver esto, agradaba a los judíos, era un tiempo medio político, y dice, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, dice que lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro grupos de cuatro soldados, entre 16 calculándolo. Cada uno tenía la intención de hacerlo comparecer en el juicio público después de la Pascua. Pero mire cómo dice el verso 5, pero mientras tenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Mientras tenían a Pedro, la iglesia oraba constantemente por Pedro. Hablando del tema de la oración, lo primero es que quiero dar la luz de que yo estuve analizando un estudio según la estadística. Decía el estudio que en esta nación de Estados Unidos, como en otras, pero exactamente aquí, dentro de los 10, los
últimos 10 años que hemos vivido, se han levantado alrededor de 10 enfermedades que se han encargado de matar la humanidad. Y cuando yo estuve analizando la estadística entre esas 10 enfermedades, pude darme cuenta que había una como número uno que quizá muchos no le tomamos en cuenta, pero tiene que ver con el mundo social, pero también con el mundo invisible, o sea, el mundo espiritual. Y es ahí donde decía el estudio que dentro de estos 10 años que hemos vivido, 10 enfermedades alrededor se han levantado para matar, para encargarse de matar la humanidad. Y como número uno se encontraba el estrés. Y el estrés tiene que ver con falta de confianza con el creador. El estrés tiene que ver con esa dependencia de lo que yo puedo ser o de lo que yo puedo tener como persona social. Y es ahí donde me di cuenta que la falta de confianza en el creador tiene que ver con una razón fundamental, que es la comunicación constante con el eterno Dios. Y cuando yo estuve analizando esta estadística de que la enfermedad número uno que habitaba en este país, al igual que otros, pero aquí en este país exactamente, yo visualizo el contexto eclesiástico y visualizando el panorama, yo me doy de cuenta que la palabra oración, mucha gente la tiene como segundo plano. ¿Por qué? Porque la gente se envuelve en sus trabajos, la gente se envuelve en su compromiso, la gente se envuelve en los quehaceres, la familia, el tiempo, una vida de estrés constantemente, una vida de rapidez, de velocidad, no tengo tiempo. Y es ahí donde yo me puse a analizar por qué esa enfermedad ha matado, se ha encargado de procrear tantas enfermedades y ahí donde pude recibir este fact de que tiene que ver con confianza del creador. Y cuando usted se va a la confianza, tiene que ver exactamente con que cuando tú tienes confianza en tu creador, cuando tú tienes confianza en Dios, pues entonces tú dependes de él. Pero algo yo pude entender y es que mientras más tú te relacionas con alguien, entonces más te puede parecer a eso. Según un estudio, según la psicología, tú te pareces a las 5 personas con las cuales tú más te relaciona. Y ahí yo pude analizar y yo decía, ¿por qué es la razón y el resultado de que si nosotros nos relacionáramos más con el creador, con nuestro Dios, entonces nos pareciéramos más a él, entonces pensaríamos un poco más que él, entonces amaríamos un poco como él, entonces perdonaríamos como él perdona. Y es ahí donde yo pude darme cuenta de que la iglesia por un tiempo específico, por un tiempo se ha desconectado de una u otra manera, porque usted tiene que entender algo. Lo primero es que vivimos en un tiempo muy difícil. Es un desafío donde la iglesia está peleando constantemente. La palabra lo dice y hay una guerra entre la carne y el espíritu. Ambos luchan entre sí para lograr un solo objetivo. Y es ahí donde nos damos cuenta lo que dice el texto bíblico, que desde el tiempo de Juan hasta hoy el reino de los cielos sufre violencia, dando a entender que hay un momento y hay un tiempo que estamos viviendo de mucho desafío. Por eso la Biblia dice, y aprovecha bien el tiempo, no como necios, sino como sabios. ¿Por qué? Porque los días van de mal en peor. Y yo pude analizar de que hay algo fundamental que nosotros como iglesia debemos de tener, debemos de apreciar, y se llama
llama la oración. Cuando nosotros mantenemos una relación constantemente con el Creador, pues podemos pensar como Él piensa, podemos visualizar, podemos escuchar lo que quizá Él esté hablando, podemos palpar, podemos olfatear, llegar a un lugar. Por eso hay lugares que tú llegas y si tú no tienes tu sentido espiritual abierto, pues tú no te puedes dar cuenta de cosas que se mueven. Hay lugares que tú llegas y de repente tú puedes sentir mareo y sientes como náusea y sientes como una atmósfera extraña, pero dice, oh, wow, pero es que no sé, llegué aquí y siento como esto, salí de mi casa bien, salí del trabajo bien, salí de donde estaba, me moví de mi país bien, pero acabo de llegar y siento como una atmósfera. Tiene que ver con los aires, tiene que ver con tu sentido espiritual. Por eso es que una de las cosas que hace la oración en nosotros es activar nuestro sentido espiritual. Cuando tú tienes tu sentido espiritual, pues tú puedes escuchar. Cuando tú tienes tu sentido espiritual, pues tú puedes ver donde quizá otros no ven. Tú puedes oler lo que quizás otros no tienen la capacidad. ¿Por qué? Porque tus sentidos están despiertos. Ahora bien, yo pude comprender algunos puntos sobre la oración y quiero darle tres principios. El principio número uno para la oración, y aquí entramos en el mensaje. Principio número uno es que la oración tiene que estar alineada a la voluntad de Dios. Le diré tres principios para que entonces nuestra oración tenga efectividad. Número uno, tiene que estar alineada a la voluntad de Dios. Es decir, quizá usted se pregunta, Junior, ¿cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, déjame decirte que no siempre se escucha, pero se puede leer. La voluntad de Dios no siempre se escucha, pero se puede leer, porque alguien te puede hablar de la voluntad de Dios, pero su escritura te puede mostrar la voluntad de Dios. El número uno, la oración que yo hago tiene que estar alineada a la voluntad de Dios. Por eso Santiago dice, no reciben porque piden mal. Número dos, principio número dos, tiene que conocer aquel a quien tú le oras. Principio número dos, tiene que conocer aquel a quien tú le oras, porque yo no puedo hablar de algo que desconozco. Es decir, hay gente que ora mucho y ve pocos resultados porque posiblemente su oración no es efectiva, no está siendo alineada al primer principio, que es la voluntad de Dios. Hay gente que ora mucho. Yo escucho personas que le dicen a otro, ora mucho, ayuna mucho para que Dios te entregue ministerio, para que Dios te entregue tal dimensión. Dios no te entrega una dimensión por vía de la oración. Y sé que alguien dirá, pero ¿cómo así? Dios no te entrega un ministerio por vía de la oración, porque, señores, los ministerios no están en una compra-venta que tú lo compras, porque hay gente que a través de su oración quiere doblarle el pulso a Dios, pero no es así. O sea, hay gente que utiliza la oración con intenciones incorrectas, y una oración con la intención no adecuada no es oración, es manipulación. Alguien que diga amén a eso. La oración que no tiene una intención adecuada no es una oración, es una manipulación. Entonces, cuando tú vas al Padre, porque hay gente que ora pero no se envuelve en la oración. Por favor, hay gente que ora pero no se envuelve en la oración. Cuando tú te envuelves en la oración, la tempestad no te llega. Alguien tiene que hacer así conmigo, por favor. Cuando te envuelves en la oración, la tempestad no te llega. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una comunicación. Tiene
que ver con una comunicación. Principio número 1, la oración está alineada a la voluntad de Dios. Número 2, tiene que conocer a aquel a quien tú le oras. Y número 3, el corazón del que ora. Escuche ese, el corazón del que ora. Mire cómo dice la Biblia en el capítulo 5 de Santiago, verso 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 4 también dice: no reciben porque piden mal. Punto número 3, el corazón del que ora. Mi pregunta sería: ¿cómo está tu corazón en el momento de tú hablar con Dios? ¿Cómo está tu corazón en el momento de hablar con Dios? Es importante. ¿Sabe por qué tengo que mencionarte estos principios? Hay muchos principios, pero fueron 3 principios que llamaron mi atención. La oración tiene que estar alineada a la voluntad de Dios, conocer a quien tú le oras y el corazón del que ora. Porque para yo hablarte de una oración de fe, tengo que hablarte del corazón, de la intención y de la voluntad del Padre. Porque una oración de fe no es efectiva si tu intención no es adecuada. Una oración de fe no puede tener resultado. Yo escucho personas que oran con una fuerza, pero con una intención tan débil. My God. Hay gente que ora con mucha fuerza, pero con una intención muy débil. Entonces, el corazón del que ora. ¿Cómo está mi corazón? Escuche este principio. El corazón del que ora. Santiago dice, la oración eficaz del justo. Alguien que esté ahí, por favor. La oración eficaz del justo puede mucho. Muchos de nosotros malinterpretamos la Biblia porque siempre exponemos del texto la parte que nos puede empoderar. La oración eficaz del justo puede mucho. Por mucho tiempo usted ha escuchado eso igual que yo. La oración del justo puede mucho y la gente se ve en gloria. Y gloria a Dios mío, y la gente danza porque nada más se menciona esa parte del texto. Pero en el mismo texto, mire cómo dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, oye eso, y orad uno por los otros. Confesaos, confiésense uno al otro, ábranse, abran su alma, pídanse perdón si tienen que pedirse. En el mismo texto que dice la oración del justo eficaz, del justo puede mucho. Mira cómo dice el mismo texto, el verso bíblico donde habla de la oración eficaz, habla de que confesaos vuestras ofensas unos al otro. Y es que si tu comunión vertical no está alineada, pues tu comunión vertical tampoco lo estará. Si tu comunión horizontal no está alineada, tu comunión vertical tampoco lo estará. El problema es que hay mucha gente que quiere tener una oración eficaz, pero en este texto, hay una demanda, y es que antes de tener una oración eficaz, tengo que tener una comunión horizontal adecuada. Tenemos dos comunión: comunión vertical y comunión horizontal. La comunión horizontal tiene que ver con tu prójimo. Siempre en la Torá, la mayoría de los mandamientos tenía que ver con el prójimo, con la comunión horizontal. Es decir, si mi comunión con mi prójimo no está alineada,
pues mi comunión vertical con el Padre tampoco estará. Es como una radio cuando la frecuencia está fallando. Es como una radio cuando la frecuencia está fallando, pues se escucha ruido. Usted se da cuenta que cuando un radio, la frecuencia se le va, como que usted escucha un ruido hasta escucha como un viento y no puede escuchar. Asimismo sucede si mi comunión horizontal, my God, no está alineada, pues mi comunión vertical tampoco estará adecuada. Entonces hay gente que ora, pero cuando oran, el Padre no lo puede escuchar porque se escucha como un ruido. My God, alguien tiene que decir conmigo, estamos hablando en serio con alguien. Hay gente que habla a Dios, pero me imagino el eterno Dios tratando de escuchar y escucha ese ruido, porque entonces si mi oración horizontal no está sana, pues mi oración, en vez de ser un sonido, será un ruido. Ay, si mi oración horizontal, mi comunión horizontal no está alineada, si mi comunión con mi prójimo no está bien, hay cuánta gente ministrando y tiene gente guardada en su corazón, cuánta gente llenando estadios, cuánta gente haciendo eventos extraordinarios, cuánta gente con mucha fama, con mucha influencia, pero su alma está herida, su alma tiene 2, 3 tragados y no lo perdonan con falta de perdón. No es una oración eficaz cuando tu comunión horizontal con tu prójimo no está alineada, que tú puedas abrazar a ese prójimo sin problema, que tú puedas perdonar sin batallas, que tú puedas amar sin reseña, sin odio en tu alma. Pues si tu comunión horizontal, que es la de mi prójimo, está adecuada, mi comunión vertical también lo estará. Principio número 3, ¿cómo está el corazón del que ora? ¿Cómo está tu corazón? Si tu comunión horizontal no está limpia, pues tu oración, en vez de ser un sonido, será como un ruido que el Señor no la puede escuchar. Gente como echando un vaso en un saco roto. Hay oraciones que y ayuno y oro y ayuno y oro, pero no veo resultado. Tiene que ver con la alineación que tenga tu oración. Número 1, la oración tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios, tiene que conocer. Número 2, aquel a quien tú le oras, y tiene que conocer el corazón del que ora. La Biblia dice que llegó un momento donde Herodes en el tiempo de la fiesta de los panes sin levadura, dice que comenzó a perseguir la iglesia y de repente este hombre mató a Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Y dice que los judíos en aquel tiempo, a ver esta noticia, se maravilló, se gozaron, porque mataron a algunos de la iglesia. Y dice la Biblia que de repente entonces agarraron a Pedro, y cuando agarran a Pedro, lo primero que hacen es que lo entran en la cárcel en lo más profundo. Y cuando este hombre está ahí, lo están preparando para entonces ponerlo públicamente. Y entonces allí exhibí la muerte de Pedro, porque me parece ser que en el tiempo que Herodes había unos días de fiesta que era consecutivamente de los panes sin lavadura. Me imagino que el rey Herodes era un tipo presidente de este tiempo, en donde necesitaba ciertos votos para entonces seguir en el reinado. Y dice la Biblia que cuando matan a Jacobo, hermano de Juan, la gente se alegra, la gente le da gloria, le da honra, el mejor presidente, el mejor gobernador. Y entonces como el rey
rey Herodes vio esta noticia como un avance en lo que dijo, entonces voy detrás de Pedro, un Pedro por ahí que cuando predicó se convirtieron algunas 5,000 personas, luego 3,000 y fue detrás de Pedro. Cuando agarran a Pedro, me llama la atención lo que sucede en esta jugada, porque lo mismo que veo aquí es lo mismo que veo en muchos de nosotros en el tiempo presente. Y dice que entraron a Pedro en la cárcel, en lo más profundo de la cárcel, un nivel de seguridad. Es más que una cárcel federal de Estados Unidos. 16, alrededor de 16 guardias vigilando a Pedro para que no haya ninguna falla para el día siguiente. Y dice la Biblia que mientras a Pedro lo tenían encarcelado, escuche bien, mientras Pedro lo tenían encarcelado, había una iglesia, ahí es donde llama mi atención, que oraba constantemente por Pedro. Y dice la Biblia que todos lo conocemos, lo que sucedió en medio de la cárcel. Y de repente se apareció el ángel de Dios, abrió todo, sígueme, ciñete, envuélvete, cáeme atrás. Cuando esto sucede, me llama la atención la parte donde dice que la iglesia hacía oración constante por Pedro. Me parece ser que este pueblo se anticipó al tiempo, porque usted tiene que saber que cuando usted como iglesia se anticipa al tiempo, no hay noticias que te coja de prevenido. My God, cuando tú te anticipas al tiempo, no hay mala noticia, no hay carta, no hay amenaza, no hay tempestad que te llegue y tú como que no encuentres qué hacer, porque una de las actitudes de alguien anticipado es que ya conoció lo que va a suceder. Alguien tiene que decir amén. Una de las cualidades del que está anticipado es que ya conoció lo que ha de suceder. La Biblia dice que no hay nada en la tierra que no se manifieste sin que antes Dios se lo revele a sus profetas. Hay una versión que dice a sus íntimos, porque Dios no se complace en que tú seas cristiano. Dios se complace en cuando tú eres íntimo con él. Hay alguien que Dios le está llamando a la intimidad, y mi intención es para los que están aquí, para los que están escuchando, es que vuelva a tu principio de intimidad, vuelve a ese momento de oración, ese momento donde tenía calidad con Dios, donde no te importaba el compromiso social, donde no te importaban las redes sociales, donde no te importaba la influencia, donde no te importaba que te llamaran como religioso, fanático, ese momento donde nada era mejor que eso. Hay alguien que Dios le está diciendo, y yo voy a profetizar sobre la vida de alguien, y yo voy a profetizar sobre la iglesia de Cristo, y es que yo voy a declarar que la iglesia no se levantará a hacer una marcha en contra del sistema. Yo voy a profetizar de que la iglesia se levantará de rodillas, la iglesia se levantará en oración. Hay alguien que tiene que decir conmigo, me levantaré en oración. La Biblia dice que Daniel volvió a orar como solías hacer antes. Sabe que hay cosas que vuelven a suceder sobre alguien aquí. Hay cosas que vuelven a abrirse sobre alguien aquí. My God, hay gente que tiene que entender que hay cosas que se han paralizado, hay cosas que se han detenido, hay cosas que no funcionan, como que no entiendo lo que se está moviendo, pero tiene que ver con que abandonaste tu relación con Dios. Hay alguien que Dios le está diciendo, estoy aquí donde me dejaste, ese lugar donde tú sacabas un tiempo. Aún hay gente, aquí hay gente específica, gente íntima, que tienen un calibre tan elevado en el mundo espiritual. ¿Sabes qué? La gente no necesita una palabra más. La gente está lleno de conocimiento. La gente se sabe el contexto, la cultura, el trasfondo y también lo que viene. La gente ya los eventos se habla de mucha gloria, de mucha
de mucha expansión, de muchas cosas que tiene que ver totalmente desligado a la comunión con Dios. Pero Dios necesita, y yo sé que Dios tiene una reserva. Hay alguien que yo le decía, apóstol, en estos días yo le decía, ¿sabe qué? Yo no acepto que el evangelio termine así, que Gigi Ávila lo respetamos, lo honramos, era un hombre, una eminencia en Cristo, en el mundo espiritual. Luis Urbay, Catherine Kutman, como muchos hombres que pasaron en la historia. Pero ¿y este tiempo? ¿Qué pasará con él ahora? Oh my God, ¿qué pasará con el ahora? ¿Qué va a suceder con el hoy? Con la hambre que la gente tiene. La gente tiene tanta necesidad. La gente anda con un vacío existencial. Y hay alguien que Dios quiere exponerlo. Hay alguien que Dios quiere exponerlo para funcionar. Alguien que Dios quiere exponerlo, pero no te puedes exponer si no conoce al Dios. Al Dios que llena lo vacío. No te puedes poner si no conoce al Creador, si no sabe discernir cuando Dios está, cuando Dios se mueve y cuando Dios no está, si no puede percibir la voz de tu Dios. Alguien, Dios le está llamando a la oración. Y dice la Biblia que la iglesia oraba constantemente por él. Y hay algo que yo pude comprender, y es que en el mundo espiritual, el mundo espiritual tiene que ver con pedir, con pronunciar. El mundo espiritual se mueve por palabras. Por eso hay que tener cuenta con las palabras que soltamos, porque una palabra que suelte se puede convertir en el destino de alguien. Por eso en tus labios tú tienes destino. Tú puedes arrojar destino sobre alguien. Tú puedes bendecir la vida de alguien. Oh my God. Y el mundo espiritual, el mundo espiritual se mueve por palabras. Llega un momento donde Jeremías, el profeta, está preso y lo apresaron por la razón de predicar y hablar de Dios. Y yo me imagino a este hombre pasando una situación en la cárcel. Este hombre en lo más profundo, pasando depresión, pasando hambre y estando preso sin tener salida. Pero llega un momento donde Dios se le revela y le dice: Jeremías, clama a mí y yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas. Yo me imagino el profeta diciendo: Dios, pero ¿cómo? O sea, yo pensé que tú venías con una solución. Tú lo que me estás diciendo a mí, que te clame cuando ya tú conoces la situación, porque aunque Dios conoce la situación, Dios necesita oírte. Aunque Dios conoce la situación, Dios necesita escucharte, porque cuando tú clamas es como que tú le mandas una frecuencia al mundo espiritual, es como que tú le mandas un mensaje y el mundo espiritual recibe la señal. Hay alguien que está pidiendo por la familia, envío ángeles para esa función. Entonces yo me imagino, es por eso que en esos tiempos Jesús le decía a un enfermo: ¿realmente quieres ser sano? ¿Quién no quiere ser sano en una situación así? Obviamente tengo 30 y pico de años y estoy padeciendo de esto. Pues ¿quieres ser sano? Sí, quiero ser sano. ¿Por qué? Porque tenía que ver con la pronunciación, con la palabra, con decir, para que el mundo espiritual entonces se manifieste. Y hay alguien que Dios le está diciendo: yo conozco tu situación, yo sé lo que te hace falta, pero no conozco tu voz porque no está clamando. Clamas a mí, yo te responderé, te mostraré. Alguien que Dios le está diciendo: vuelve a la oración, vuelve a la intercesión. Alguien sabe que la moneda más cara que existe ahora mismo es el tiempo. Una de las monedas más caras es el tiempo. Y nadie le gusta perder el tiempo. A nadie le gusta perder el tiempo. Cuando usted está conociendo a alguien, usted lo conoce con la intención, número uno, de que no relajen con su tiempo, porque el tiempo es lo que más vale. Y número dos, mientras más te relaciona con ese alguien, pues más lo conoce. Si nosotros fuéramos sabios,
como dice la Biblia, aprovecha bien el tiempo, no como necios, sino como sabios. Si nosotros fuéramos sabios, aprovecharíamos el tiempo con Dios. Número uno, tú no quieres perder tu tiempo. Entonces, ¿por qué pierdes el tiempo dentro de la iglesia? Y ir a la iglesia no es perder el tiempo, es lo que tú haces dentro de la iglesia. Número uno, tú no quieres perder tu tiempo porque es la moneda más cara que existe. Número dos, nunca va a conocer a Dios si no te relaciona con Él. No puedes conocer a Dios si no te relaciona con Él. Por eso hay gente que toda profecía le dice amén, porque todavía no ha podido conocer. Lo que un profeta te dice se supone que es la confirmación de lo que ya Dios te habló a ti. Pero ¿cómo yo voy a entender lo que Dios me habló a mí si yo no tengo una relación con Él? Es decir, si nosotros fuéramos sabios, aprovecharíamos el tiempo, no como necios, sino como sabios. Nadie quiere perder el tiempo. Usted conoce a alguien con la intención de llegar a algo. Entonces, hay gente que por mucho tiempo, 10 años, 15, no, porque yo tengo 20 años en la iglesia y eso qué. Eso no mueve a Dios. Yo tengo 15, yo nací en el evangelio, eso no mueve a Dios. Lo que mueve a Dios a tu favor se llama una relación constante. My God. Hay gente diciendo, ¿por qué siento que lo viento? Siento que Dios no se mueve, siento que a todo el mundo menos a mí tiene que ver con lo que tú estás haciendo. Mi pregunta sería, ¿qué estás haciendo con tu tiempo dentro de la iglesia? Porque la iglesia no tiene que ver con cuatro paredes, la iglesia tiene que ver contigo. Porque desde el momento que se rasgó el velo, que se rompió la limitación que teníamos, porque en ese tiempo era a través de un profeta, pero luego que Cristo llegó, es una relación estrecha, directa con Dios. ¿Qué tú estás haciendo con el tiempo dentro de la iglesia? Porque a la gente le gusta que le hablen de que saldrán de esa temporada, pero tengo que hablarte de lo que te va a fundamentar en la temporada que tú estás viviendo. Porque es verdad que no es para siempre lo que tú estás viviendo, pero depende mucho de ti. Hmm. Hay gente que lo que lo que se le olvida, pues entonces vuelven a repetirlo. En un momento el pueblo de Israel, Dios lo saca de esclavitud. Cuando Dios lo entra al desierto, mira el nivel, Dios lo respalda durísimo. De día y de noche, columna de nube, columna de fuego. Mira el respaldo, columna de nube, porque había un nivel fuerte de resplandor en el día. Entonces Dios ponía columna de nube para que ellos se cuidaran. Columna de fuego de noche por el nivel de oscuridad que había en el desierto. Mira el nivel que Dios tenía con esta gente. O sea, Dios estaba a nivel de respaldo de una manera loca. Y esta gente llegó un momento donde comenzaron a cuestionar lo que Dios estaba haciendo. Dios sacándolo de esclavitud. Y mire la palabra del pueblo. Si hubiese sido así, Moisés, entonces, ¿para qué Dios nos trajo aquí? De que para uno morir aquí en el desierto, me hubiese dejado allí como esclavo. ¿Sabe qué es lo que yo veo aquí? Me parece ser que el pueblo de Israel le visitó la amnesia espiritual. Y cuando tú permites que la amnesia espiritual opere en tu corazón, mm, y te hace olvidar lo que Dios hizo contigo, es posible que vuelvas a repetir el mismo escenario. Cuando se te olvida lo que Dios hizo contigo, es posible que vuelva a repetir el mismo escenario. Por eso hay gente chocando con la misma piedra, porque cuando se encuentran como medio bien emocionalmente, entonces vuelven a conectarse con lo que lo afectó en un pasado. Alguien tiene que decir, ay, ay, ay. Entonces, tiene que ver con la relación con Dios. Hay algo que llamó muchísimo mi atención, y es que la oración que el pueblo estaba haciendo fue la que
pudo destrozar el edicto del rey. Hay una oración, hay una oración que no sé qué es lo que tiene, no sé cuál es el misterio, pero es una oración. Ese tipo de oración, cuando tú te diriges al Padre a nivel de envoltura y te envuelves en esa oración, hay un tipo de oración que te saca, hay un tipo de oración que te desconecta del cosmos, de lo existencial, de lo visible. Y ese tipo de oración, y es el tiempo donde la iglesia tiene que volver a cubrirse antes de salir de su casa. Es el tiempo donde la iglesia antes de entrar a un trabajo tiene que orar, antes de entrar a un negocio tiene que orar. Quiere tener algo efectivo en tus manos, pues ora a Dios. No deje la oración, habla con Dios, habla con el Creador. Vamos, confiésale a Dios cómo te sientes, cómo la está pasando. Háblale de tu matrimonio, háblale de tus hijos, háblale de tus emociones, háblale de tu destino. Hay gente aquí que necesita dirección en su destino y tienen conocimiento y tienen palabra, pero no tienen dirección. Lo único que puede direccionarte se llama la oración con Dios. La oración con el Creador. Algo sucede cuando tú entras en un tiempo de oración. Había un tiempo donde había un rey llamado Sennacherib, rey de Asiria, y mire lo que sucede en esta historia. Me llama muchísimo la atención porque lo mismo que sucede aquí con los asirios y este hombre de Dios, el cual se enfrentó con ellos, fue algo que me impactó. Y casi cierro con esto. Y dice que había un rey llamado Sennacherib. Este era un rey de Asiria. Y este hombre se enfrentó con tantos reyes. Este hombre luchó muchas batallas. Según algunos estudiosos, algunos eruditos mencionan que por el nivel de resultado que tenía el rey de Asiria, pues tenía demasiada gente a su favor, tenía muchos soldados armados, y según los estudiosos dice que tenían alrededor de 1 millón de hombres armados a su favor. Mira el nivel de equipaje que tiene este rey, y es ahí donde me llama la atención en el libro de Isaías capítulo 37, donde le envía una carta a Ezequías, y dice la Biblia, lo primero que le dice es: he aquí que tú oíste lo que yo le he hecho a los reyes antiguos de esta tierra. Y le manda la carta, este hombre le manda la carta a Ezequías, y dice la Biblia que le dijo: no sabe lo que yo le hice a los reyes antepasados. Entonces le dice: ¿acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados? Gozán, Ará, Resef, a los hijos de Edén que moraban en Telazar. ¿Dónde está? Él lo está provocando en esta carta. Esta carta es un tipo de carta de amenaza, y esta carta me imagino a Ezequías leyendo esta carta. Ezequías, mira lo que te llegó de parte del rey Sennacherib de Asiria, y Ezequías leyendo la carta y dijo: bueno, ¿dónde están esos reyes? Ninguno existen porque lo destruí, nadie puede conmigo. Y en la carta decía: lo único que yo te pido, Ezequías, es que te humilla ante mí, que tu adoración la rinda a mí. Y le está diciendo: nadie puede conmigo, así que ríndete. Tengo más de 1 millón, medio millón de hombres armados a mi favor. Tú no serás la excepción. Si te atreves a enfrentarte conmigo, Ezequías, pues tú no tendrás resultado. Y lo que te pido es sencillo. Lo que te pido es que te humille a mí, que me entregue tu adoración. Y me llama la atención cómo habla en el texto, capítulo 37, verso 33. Mire cómo el Señor entonces le habla a Ezequías, y dice la Biblia que cuando Ezequías
escuchó y leyó esta carta, dice la Biblia que Ezequías oró a Dios. Y mire cómo Dios le responde a Ezequías. Y le dice, por tanto, así dice Dios acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, volverá. Y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató. Mire la respuesta de Dios después que Ezequías tomó esta carta. Me imagino a Ezequías tomando esa cartica y quizás dijo, bueno, lo que yo recibí en esta carta es una amenaza es una amenaza de alto calibre, pues nadie ha podido con este rey que me mandó esta carta. Es verdad que tiene mucho poder, es verdad que tiene muchos soldados a su favor, tiene muchos los poderosos hombres, los hombres más fuertes, más armados, más preparados, lo tiene él. Y él me está diciendo en esta carta que lo único que quiere de mí es mi adoración, que yo me entregue a él y me una. Entonces yo me imagino a Ezequías doblando esta cartica y diciendo, bueno, ¿sabes qué? Yo pondré esta carta debajo de mi rodilla. La Biblia dice que Ezequías comenzó a orar a Dios. Y cuando Ezequías comienza a hacer ese tipo de oración, me parece ser que Ezequías conocía el poder de lo que yo te estoy hablando, de la oración. Me parece ser que Ezequías hizo ese tipo de oración que tú sabes hacer de madrugada. Ese tipo de oración que cuando tú doblas rodillas, la atmósfera cambia, que cuando tú doblas rodillas, lo que estaba en medio torcido se endereza. Oh, gloria al Padre. Me parece que Ezequías y dijo, bueno, esta carta la tomaré y la pondré debajo de mis rodillas, porque yo no he visto un ejército que puede estar de pie ante un hombre de rodillas. Lo más grande que alguien puede hacer en esta tierra, en este plano existencial, es doblar su rodilla. No hay nada que lo pueda hacer distinto a la oración. No hay nada que cambie pronóstico como lo cambia la oración. My God, no hay nada que pueda distorsionar la tormenta como lo hace la oración. Y Ezequías oró a Dios y Dios le dice, mira, ¿sabe qué? Por cuanto te he escuchado, no entrarás a esta tu ciudad, y por el mismo camino que ellos vienen, por ese mismo volverán, y no tendrá que ponerte de que escudo, de que espada, porque yo, Jehová, voy a amparar a mi pueblo. ¿Sabe qué? Lo que Ezequías entró fue en la dimensión de la oración. Ezequías, cuando entró en esa oración, en esa dimensión, no tuvo que enfrentarse con el rey, no tuvo que pelear con él. Una simple oración, my God, puede cambiar el destino de alguien. Alguien tiene que decir amén a eso. Una simple oración, Dios cambia tu destino. Tú quieres tener un destino alineado y seguro, pues ora a Dios. Tú quieres tener una vida efectiva con dirección, pues ora a Dios. Y el Señor me decía, Junior, yo levanto en los próximos meses, my God, levantaré esa reserva de Dios. Hay una reserva que la gente no lo conoce. Escuche eso, la gente no lo conoce. Nadie le da visita en YouTube, nadie lo visita en perfil de Instagram, nadie lo conoce por ningún lado. Pero hay una reserva de gente íntimas. Hay una reserva de gente que posiblemente no tiene mucha profundidad, pero tiene al Dios de las profundidades.
Hay una reserva de Dios, hay un remanente peligroso que está por ahí como por la esquina. Y la palabra reserva tiene que ver con lo que queda después de que no hay. Es como un combustible en un automóvil. Cuando el combustible se termina, pues entonces entra la reserva en función. My God. Hay gente que tiene que entender que la función, que la reserva de Dios entrará en función en este tiempo. La reserva de Dios, esa reserva, ese tipo de gente que no ha doblado su rodilla ante Baales, ese tipo de gente que todavía no ha abandonado la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz, una comunión adecuada horizontal, pues tendrá una comunión vertical efectiva. Hay alguien que tiene que decir conmigo: volveré a la oración. Volveré a la oración. Siento por el Espíritu, Nehai, siento por el Espíritu decirle a alguien, hay alguien que, hay alguien que Dios comenzó a alterar algo, algo. Hay alguien que Dios, siento a Dios de manera muy especial. Hay alguien que Dios comenzó a alterar algo, algo que tenía que ver con una infección. Veo por el Espíritu algo que tenía que ver con una infección. Se abrió un portal ahora mismo, se abrió un portal sobre una mujer donde veo el ángel de Dios sanándola ahora mismo, ahora mismo. Y Dios poniendo su mano sanadora por la parte del vientre acá, por la parte del vientre acá. Hay alguien, hay alguien que Dios le dijo: no es el final. La ayuda de Dios está siendo paralelo a tu situación. La ayuda de Dios está paralela al mundo visible. Hay algo invisible de Dios que está ahí debajo de lo que te está pasando, debajo de lo que te está sucediendo. Hay algo de Dios paralelo, algo de Dios paralelo. Hay alguien que Dios le está diciendo: no, no perderá, no arruinará la casa que ya yo he incrementado, porque tu casa está fundamentada por el Creador. Tu casa está fundamentada por Dios. Hay alguien que Dios le está diciendo en esta noche: vuelve a hablar conmigo, vuelve a hablar conmigo. Siento por el Espíritu que esa mujer está siendo sanada, y quizá hay que, bueno, no tiene que hablarlo, no tiene que decirlo. Quizá hay gente que se avergüenza un poco, pero por el Espíritu veo que Dios sana a esa mujer. Infección sana ahora. Yo envío la palabra que hace función, la palabra que hace efecto, el denuedo de Dios. Yo envío esa palabra que sana, y que donde te encuentres, aún detrás de esta pantalla, puedes sentir la sanidad del Creador, y que puedes sentir como algo caliente que se puede mover por tu vientre. Hay un milagro creativo de Dios sobre ti, mujer de Dios. Y hay alguien que Dios le está diciendo aquí: vuelve a la oración. Constantemente el pueblo oraba por Pedro, y la cadena se abrió, la cárcel se liberó y el ángel lo buscó. Hay cadenas que se van a liberar a través de tu oración. La oración es lo que te mantiene con vida. La oración es lo que te da dirección. No podemos ser efectivos si no tenemos una vida de oración. No podemos tener una familia saludable si no tenemos un estilo de oración, de comunicación con Dios. No podemos tener nuestras emociones alineadas, nuestra alma alineada, si no tenemos una vida de oración con Dios. Hay alguien que Dios le está diciendo en esta noche: vuelve a la oración, vuelve a la oración, invierte tu tiempo en Dios. Hay cosas que, por más que tú busques ayuda, nadie
podrás dar respuesta más que la oración. Cuando tú oras, el diagnóstico cambia. Cuando tú oras, las cosas se tuercen a tu favor. Cuando tú oras, el destino se alinea. Tu destino va seguro. Cuando tú oras, las cosas funcionan. En el nombre de Jesús, yo oro al Padre para que todo lo que quiso interrumpir tu relación con Dios, todo lo que quiso dañar esa relación que tú tenías con tu Creador, se ha quebrantado por el poder de su palabra. Se ha roto, se ha separado de ti y de tu relación con tu Creador. Yo no conozco tu vida, pero Dios la conoce. Que todo lo que quiso interrumpir esa oración constante, ese estilo de oración, que vuelvas a levantarte de madrugada, que vuelvas a levantarte como lo hacía antes. Vuelve a orar a Dios. Y es que predicador, la situación, predicador, a veces no quiero orar. Predicador, oro y no veo respuesta. Mantente constante, que se aproxima en el momento menos esperado, se aproxima una respuesta y que toda carta, como hizo Ezequías, yo declaro en el nombre de Jesús, que toda carta en contra de tu destino y en contra de tu propósito, tú le envíes a la oración. Hay cartas que tú no tienes que leerlas. Hay cartas que no te conviene leerlas. Te conviene ponerla de rodillas. Cartas que, my God, cartas que renuncien. Hay gente que ha querido renunciar aquí. Ya yo terminé el mensaje. Hay gente que ha querido renunciar. Gracias, Señor. Gente que ha querido renunciar. Y usted diría, no, no lo digo como cliché, no, lo digo ahora, en esta semana, en esta misma semana. Mm, en esta misma semana, gente diciendo, wow, yo creo que voy a renunciar, creo que soltaré la posición, el liderazgo, soltaré, es que no aguanto, filmo o no filmo, no filme, no filme, no renuncie. No renuncie, que la ayuda de Dios está paralelo a lo que tú estás viviendo. La ayuda de Dios está ahí. Dios no te ha dejado, está ahí paralelo. Esa es la ayuda de Dios y esa es tu situación. Es que la gente me ve, pero no se imagina por lo que estoy pasando. Hay una intervención divina. Esto es para alguien de fe. Hay una intervención divina que se acerca a tu casa, que se acerca a tu destino. Hay una intervención y Dios va a intervenir. No te desesperes, espera la intervención de Dios, espérala, que es segura. En el nombre de Jesús, yo oro al Padre para que despierte en ti una sed y una hambre de buscarlo más y más. La oración, mis hermanos, la oración es como un dulce amargo que al principio no sabe muy bien, pero luego te gusta. La oración es así. La oración es lo que nos da vida. Al final uno puede tener el conocimiento, los años, pero si no tenemos una vida de oración, no tenemos un destino seguro. La oración que nunca se aparte, nunca de nuestro corazón. Así que Dios le bendiga. Fue un placer, un privilegio para mí estar con ustedes. De verdad que sí, son familia, ya que son familia del apóstol Joyada, también son familia mía. Dios le bendiga muchísimo y que el Eterno y el Creador le guarde. Bendiciones de lo alto. Amén y amén.
Aleluya. Muy, pero muy fuerte lo que acaba de acontecer aquí esta noche.